Mentalista. ¿Cómo se forja un genio? La pregunta ha sido constante en la historia de la humanidad. Hay quienes creen que no se forjan, sino que se engendran. Hay algo innato en aquellos hombres y mujeres que han cambiado el sino artístico, creativo, político o social de su tiempo. Otros consideran que un genio es, en realidad, el fruto de su duro y constante trabajo. Hecho a sí mismo o fabricado por sus genes, todas las grandes figuras creativas de la historia tenían una rutina, mejor o peor, pero era una rutina. Ahora que nos rodean artículos sobre cómo ser más productivos, sobre de qué modo exprimir a mayor beneficio propio o ajeno nuestras horas libres o laborales, es una buena idea echar un vistazo a los hábitos de figuras como Kafka, Maya Angelou o Balzac. ¿Cómo demonios lograban escribir o diseñar obras de arte? Pues bien, la respuesta es simple y desoladora, porque ilustra la carencia de patrones muy definidos. Muchos de ellos dormían poco, pero otros lo hacían a pierna suelta. Algunos contaban con hábitos ordenados tal y como los que juzgaríamos hoy en día, regulares, comer a horas razonables, no dormir a deshoras, mientras que otros, como el pobre Kafka, eran un auténtico desastre cuyas labores no tenían continuidad o certidumbre alguna. Este gráfico fue creado por Podio y la información obtenida del libro superventas de Mason Curry, Daily Rituals. En él, Curry explora a través de pequeñas biografías los avatares diarios de grandes mentes de la historia, no tanto el resultado de su trabajo, sino su trabajo en sí mismo. Así, descubrimos que, por ejemplo, el señor Charles Dickens tenía hábitos muy especiales: dormir de medianoche a las 6 de la madrugada, dedicar 1 hora a levantarse, escribir hasta mediodía, dar paseos de largas horas por Londres y a partir de las 4, fiesta. Pero no todos eran tan afortunados como Charles Dickens. Voltaire se echaba a medianoche y se despertaba a las 4 de la mañana. Se pasaba dictando ideas a su secretario desde la cama hasta mediodía, para trabajar algo más por la tarde y pasar el resto del tiempo con su familia antes de irse a dormir. Beethoven tenía hábitos más o menos civilizados, al igual que Le Corbusier, mientras que Balzac dormía poco, mal y se pasaba la mayor parte de la madrugada escribiendo. Mozart hacía cosas un poco raras. Dormía entre las 2 y las 6 de la madrugada, se vestía durante 1 hora el muy señorón y se pasaba el resto del tiempo matutino componiendo hasta más o menos las 9 de la mañana, cuando iniciaba sus clases de música como profesor. Después se tomaba 4 horas para comer con los amigos. Volvía a trabajar otro poco más por la tarde, cenaba con la cuadrilla y volvía a casa para componer otro poco más. Strauss trabajaba tan poco que cuesta creer que compusiera cosas tan maravillosas. Se echaba a las 10 de la noche y se despertaba a las 8 de la mañana. Desayunaba durante 1 hora y media. Trabajaba solo un par de horas. Comía y jugaba con los amigos otro par. Componía durante 1 hora más y de ahí en adelante a relajar el cuerpo, que había sido una jornada muy dura. Luego una buena cena, un paseo y a escribir un puñado de cartas. Seguir de picos pardos hasta las 9 y echar a dormir otra vez. Sin duda, el más errático fue Kafka, permanentemente recuperando horas de sueño por la tarde, además de Flaubert o Picasso.
con los horarios de unos adolescentes hormonados. El timeline de Angelo parece racional, pero cuando descubres que dedicaba casi toda su jornada laboral continuada a escribir fatigosamente en un hotel, suena menos atractivo. Otros, como Kant, tenían que repartir parte de su tarea creativa con oficios externos, como enseñar en la universidad. Y otros, como Darwin, hacían tantas cosas que no pasaban más de 3 horas seguidas en una actividad. Lo que revela el gráfico es que hay tantos caminos hacia la creatividad y el éxito como desees, que, en el fondo, solo tienes que encontrar el tuyo. Yo soy el documentalista y esto fue La rutina de un genio. Gracias y hasta la próxima.